Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la siguiente pregunta. Un granjero tiene 2000 metros de cerca y quiere bordear un terreno rectangular que limita con un río. Si él no cerca el lado que está a lo largo del río, la mayor área que puede cercar es de... Entonces vamos a mirar cuál de estas cuatro áreas es la mayor posible dadas las condiciones del problema. Entonces lo que vamos a hacer es un bosquejo, o sea, un gráfico de la situación. Entonces tenemos que él tiene 2000 metros de cerca y va a bordear un terreno rectangular. Entonces tenemos algo así. Esta parte se bordea, esta parte se bordea, esta parte se bordea y acá esta parte del rectángulo no se bordea ya que dice que aquí es donde está el río, por ahí es donde pasa el río. Esa parte es puro río. Entonces tenemos que esto es río. Listo. Entonces teniendo en cuenta eso, esos 2000 metros de cerca como fue lo que se usó para bordear es todo el contorno del rectángulo y sabemos que el contorno de una figura viene siendo el perímetro. El perímetro es la suma de sus lados. Entonces supongamos que acá tenemos las medidas. Digamos que esta parte de acá mida y, porque no sabemos cuánto mide, y esto mide x. Si acá mide x, aquí también mide x, porque sabemos que los lados opuestos de un rectángulo miden igual. Entonces, si este lado estuviera bordeado, entonces esta parte mediría y. Ahora, el perímetro es sumar todo esto, pero como sabemos, toda la suma de todo esto nos tiene que dar 2000. Es decir, 2x más y nos tiene que dar 2000. Tenemos esta parte de acá. 2x más y nos tendría que dar 2000. Y si despejamos y de acá, pues y va a ser igual a 2000 menos 2x, ¿sí? Entonces, el problema es que nos están diciendo que cuál es la mayor área que se puede cercar. Entonces, x y y pueden tomar varios valores. Y dependiendo de esos valores, pues nos van a salir varias áreas. Por ejemplo, si x es igual a 400, entonces y es igual a 1200, entonces tendríamos que el perímetro sería 400 más 400 me da 800, más 1200 me da 2000, ahí tengo los 2000 metros de cerca. Pero el área, sabemos que el área es multiplicar la base por la altura o la altura por la base. Entonces digamos la base es y la altura es x. Entonces sería multiplicar 1200 por 400 y eso nos da 480.000, ya que 12 por 4 es 48 y agrego los ceros, 1, 2, 3 y 4 ceros. Es decir que el área, si las dimensiones fueran 400 y 1200, entonces el área sería de 480.000. Ahora, por ejemplo, si x fuera 300 y y 1400, entonces 300 más 300 me da 600, más 1400 me dan los 2000 metros de cerca. Pero el área sería 420.000, ya que sería 300 por 1400, 14 por 3 me da 42 y le agrego los 4 ceros. Entonces el problema es encontrar cuáles serían las dimensiones que necesito para conseguir el mayor área posible. Entonces, encontrarlo así es muy difícil porque lo tenemos en relación a dos variables. Pero si convertimos eso en una sola variable, entonces sabemos que el área es multiplicar la base por la altura, o sea, multiplicar la base que es y por la altura que es x. Pero vean que si nosotros reemplazamos a y por 2000 menos 2x, para eso fue que se despejó acá y, entonces sería x que multiplica a y, pero y lo podemos representar como 2000 menos 2x. Entonces, y como el área depende de las dimensiones de x y y, entonces lo que vamos a tener es una función de área en donde el área depende del valor x. Entonces tenemos que el área sería x por y, pero y lo reemplazamos por 2000 menos 2x. Ahora multiplicamos el x, distribuye al paréntesis, entonces el x multiplica acá y multiplica acá. Entonces x por 2000 me da 2000x, menos x por 2x me da 2x al cuadrado. O sea que nos queda una función de segundo grado. Entonces para resolver eso, nosotros sabemos que esta parte de acá nos representa una parábola. Y entonces para encontrar el mayor área posible lo que debemos hacer es que si nosotros tenemos como el valor de x al cuadrado negativo, tenemos más o menos una parábola de este estilo. Es decir, que el punto más alto es donde podemos conseguir el mayor área posible. ¿Y cómo se consigue eso? Encontrando el vértice de la parábola. Entonces vamos a hacer eso y eso ya lo tenemos acá. Entonces si nosotros tenemos una función del tipo ax al cuadrado más bx más c, sabemos que el vértice de la parábola se consigue con la siguiente fórmula. Menos b sobre 2a, o sea, esta es la coordenada de x del vértice y esta la coordenada en y. O sea, tendríamos que reemplazar en el eje x b por su valor y a por su valor y hacer las operaciones y ahí encontramos el número, o sea, la coordenada en el eje x del vértice.
Y para encontrar la coordenada en el eje Y simplemente es hacer f de ese valor, o sea, el valor que encontramos acá, evaluarlo en la función y ahí encontramos la coordenada en el eje Y del vértice. Ya lo vamos a explicar más detenidamente con el ejemplo. Entonces tenemos que nuestra función es 2000x menos 2x al cuadrado. Entonces vean que el que acompaña a x al cuadrado es menos 2. Quiere decir que a vale menos 2. Y b es el que acompaña a la x. Vean, en este caso b vale 2000. Entonces vean que más o menos esta es la situación. Esto es como una parábola que abre así. Ya vamos a mirar por qué salen estos valores. Entonces tenemos que el vértice de nuestra parábola es coger primero para el eje X es reemplazar, usar esta fórmula, B es 2000, entonces menos de la fórmula, B vale 2000 sobre 2 por A, pero A es menos 2, entonces 2 por menos 2. Entonces tenemos que acá, al multiplicar esto me va a dar negativo, pero con el negativo de acá me va a dar positivo, entonces me queda 2000, 2 por 2, 4, es decir que 2000 dividido 4 me da 500. Esa es la coordenada del vértice en el eje X, es decir que vamos a estar en 500. Ahora para encontrar la coordenada en el eje Y simplemente es evaluar f de ese valor. Como nos dio 500, pues es hacer f de 500 en la función. Es decir que donde está x vamos a reemplazar a x por 500. Nos quedaría 2000 por 500 menos 2 veces 500, x vale 500 al cuadrado. Entonces vamos a tener 2000 por 500, 2 por 5 es 10 y 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. Quedaría en 1.000.000. Y acá 500 al cuadrado. Para elevar 500 al cuadrado lo que simplemente hago es elevo 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. Y cuando nosotros tenemos una cantidad de ceros elevado al cuadrado, lo que se hace es se duplican esos ceros. O sea, como hay dos ceros, entonces me quedarían 4 ceros. 3 y 4. Es decir, que 500 al cuadrado es 250.000. Y 250.000 por 2 me da 500.000. O sea que nuestra operación quedaría de la siguiente manera. F evaluada en 500 sería 2 por 5, 10 y agrego los 5 ceros, entonces me quedaría 1.000.000. Menos esta operación que me dio 500.000. 1.000.000 menos 500.000 es 500.000. Ese es el valor del área máxima posible que se puede hallar con esas dimensiones que nos dan y con los 2.000 metros de cerca. Entonces vean que efectivamente esto es como una parábola más o menos. No me interesa la exactitud de la gráfica, sino más o menos por dónde pasa. Vean, pasa por cero porque una de las soluciones, si nosotros solucionáramos esta ecuación, 0, cuando reemplazamos a x por 0, pues me va a anular la ecuación. Y también si reemplazamos a x por 1000, también me va a anular la ecuación. Entonces esta parábola va a pasar por allá y va a cortar al eje x en 1000. Pero entonces vean que el punto más alto está en 500 en X, que fue lo que encontramos acá, y 500.000 en el eje Y. Por lo tanto, esa es la mayor área posible. Esa es la forma de encontrar. Otra forma que lo hubieran podido hacer es con la derivada, pero no quería hacerlo de esa forma, ya que toca derivar la función, después igualar a cero y puntos críticos. Entonces, para mí es más largo, entonces prefiero hacerlo así. De cualquier caso, la respuesta correcta sería la opción D. Espero que el razonamiento que se usó para la solución de este problema les haya servido. Si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Espero que estén muy bien y hasta un próximo video.